Bienvenidos a Física de a Pasos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de matemática básica para física. Y vamos a ver el tema de demostraciones, inducciones y más cositas de lógica. Eso sí, alerta, disclaimer, todo lo que vienen a ser ejemplos lo vamos a dejar para videos posteriores, debido a que vamos a tener por montones de eso. Así que vayamos empezando. Debemos recordar de que la lógica nos dice, ¿no? O nos permite, ¿no? Por medio de nuestro conocimiento, obtener justamente nuevo conocimiento que funcione, ¿no? A esto, pues, este proceso de transformar pues, nuestro conocimiento en nuevo se llama razonamiento deductivo válido, ¿no? Que funcione, claro. ¿Qué sucede? Pues vamos a agarrar nuestras premisas, ¿no? Este es el esquema, premisas, premisa 1, premisa 2, hasta la premisa n, y vamos a tener una conclusión. Entonces va a darse la conclusión, ¿no? Lo vamos a escribir de estas dos formas, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? Pues vamos a usar las demostraciones, ¿no? ¿Qué es la demostración? Pues es simplemente el proceso con el cual se determina la veracidad de alguna proposición. Es decir, si yo quiero decir que esto es verdadero, yo tengo que demostrar que eso es verdadero, ¿no? ¿Y qué método se usa? Pues el método directo sería simplemente agarrar nuestras premisas, ¿no? Aplicar la lógica, ¿no? Lo que vimos en el anterior video, ¿no? Aplicar nuestras propiedades de identidad, de potencia, la asociatividad, etcétera, etcétera, para pues transformar lo que ya teníamos en nuestra conclusión. Así de simple. Por eso es que se llama método directo. Así de directo es. ¿Qué sucede? En matemática y en física no siempre va a ser posible aplicar esto, ¿sí? O a veces es demasiado difícil, por lo cual tenemos que recurrir a otros métodos, que vienen a ser los métodos indirectos. En este caso, el método de la contrarrecíproca, que bueno, viene justamente de la propiedad de la contrarrecíproca. Para los que no se acuerdan, vamos a poner P entonces Q. Esto de aquí es lógicamente equivalente a decir no Q, entonces no P. Perfecto. ¿Qué sucede? Es lo que vamos a aplicar. En este caso, tendríamos que decir, entonces, si no se da la conclusión, entonces alguna de las premisas, ¿no? Puede ser la premisa 1 o la premisa 2, ¿no? O cualquiera de las premisas, ¿no? Puede ser la premisa n, ¿no? Cualquiera de ellas no se va a cumplir. Una de ellas o un grupo de ellas, ¿sí? Entonces, si no se cumple la conclusión, nosotros tenemos que demostrar de que alguna de estas o un grupo de ellas falla. No, está faltando, es falsa. Esto es justamente usar el método de la contrarrecíproca, ¿no? Que a veces, como digo, es mucho más fácil que aplicar el método directo. Por otro lado, vamos a tener el de la contradicción. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que P, ¿no? Nuestro conjunto de premisas, y no Q es falso, ¿sí? Si podemos lograr que esto de aquí, ¿no? Demostrar que esto es falso, ya habríamos demostrado algo por contradicción, ¿no? Si algo de nuestras condiciones, ¿no? Se están cumpliendo y no se cumple la condición, bueno, la conclusión, entonces eso debe ser falso. De modo que se usa esto, ¿no? Es otra forma de demostrar, ¿no? Ir por este camino, ¿no? Cualquiera de estos dos caminos, ¿sí? Vemos que es muy parecido a lo que hemos visto antes, pero tiene un pequeño toque de diferencia, ¿no? Por lo que vienen a ser las propiedades en lógica. Continuando, vamos a ver las leyes de inferencia, que es justamente una forma de inferir una conclusión, ¿no? Cuando tenemos ciertas premisas. Estas son estructuras ya conocidas. La primera de ellas es la famosa modus ponendo ponens. ¿No? ¿En qué consiste? Pues en una condicional, ¿no? Y en la condición. Es decir, yo estoy poniendo que se da la condicional, ¿no? Y se está dando la condición. Así de simple, así de sencillo, se debe cumplir entonces la conclusión de la condicional, ¿no? Porque ya está sucediendo justamente la condición, ¿no? Y bueno, ya está la condicional, vamos, es algo rápido tal vez de ver. Por otro lado, tenemos el modus ponendo tollens. En este caso, vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener la condicional, pero en este caso no se ha cumplido la conclusión. Entonces, si se ha tomado como cierta la condicional, ¿no? Y se ha tomado como falso la conclusión, es decir, que no se ha cumplido la conclusión, lo que tenemos que decir es de que una de las condiciones, pues, no se ha cumplido. Entonces, no P. ¿No? En este caso va a ser todo el conjunto P, conjunto de premisas. Ahora, ¿qué otras estructuras hay? Veamos. El silogismo hipotético.
¿sí? Esto va a constar de dos condicionales, ¿no? La primera sería P entonces Q, y la otra va a ser Q entonces R. Si ambas cosas se cumplen, lo único que tenemos que hacer es como una especie de cadenita. Entonces, se está cumpliendo P, entonces se va a cumplir Q. Y si se cumple Q, entonces se va a cumplir R. Podríamos decir rápidamente, ¿no? Que si se cumple P, se va a cumplir R, ¿sí o no? Porque ya, es como simplemente estuviéramos eliminando el Q, ¿no? Y esa va a ser justamente nuestra conclusión. P, entonces R, ¿no? Es una cadenita. Así de simple, lo estamos cerrando. Ahora también vamos a tener lo de la adición. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una sola premisa, ¿sí? Una sola premisa, solita, ¿no? Podemos decir nosotros lo siguiente. P o Q. Esto de acá, esta conclusión, que si bien es cierto, añade algo, por eso es que se llama adición, ¿no? Eh, puede ser verdadera o falsa, no importa. Como estamos diciendo que es P o Q, al ser P la premisa, ¿no? Al ser verdadera, pues todo sería verdadero. Así que, si bien esto de acá puede parecer raro, ¿no? Se cumple. Por otro lado, vamos a tener algo contrario a esto, la simplificación. Vamos a quitar algo. Tenemos P y Q. Si yo digo que se cumple P y se cumple Q, ¿no? Esta es la premisa. Entonces yo puedo decir simplemente que se cumple P. Así de sencillo, ¿no? O en su defecto también puedo poner Q, ¿no? Por lo tanto Q. ¿Sí? Esas son las leyes de inferencia, ¿sí? Son simplemente estructuras ya conocidas y cómo va a terminar. Con esto ya podemos ir trabajando de mejor forma, ¿no? Ya con los métodos de demostración, las leyes de inferencia, ¿no? Para justamente hacer nuestros razonamientos deductivos válidos. Vamos a hablar de cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Pues viene a hablar de cantidad, ¿sí? En este caso vamos a tener dos cuantificadores bien conocidos. El universal, que va a estar representado por una A volteada, ¿no? Que va a tener la siguiente forma, ¿no? El cuantificador universal, un X, y se va a dar una premisa. ¿Esto cómo se lee? Se va a leer para todo, ¿no? Para todo X, se va a dar un P de X. ¿Cómo es esto? Pues vamos a decir, ¿no? Este de acá va a ser para todo, ¿no? Y esto van a ser justamente unos elementos determinados. Por ejemplo, yo puedo decir, para toda persona hay un cuerpo, hay una cabeza. ¿Ok? Algo así, ¿no? Entonces, se supone que si yo pongo algo que es una persona, esta persona debe tener una cabeza. Eso es justamente a lo que refiere, ¿no? Esta estructura. Para todo, o para todos los X, ¿sí? Se tiene que cumplir un P de X. Esto es el cuantificador universal. Por otro lado, tenemos el existencial, que nos dice lo siguiente. ¿Existe algún X tal que se cumple el P de X? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿existe alguna persona que se llama Luis? Pues existen un montón de personas que se llaman Luis, pero no todas las personas se llaman Luis, ¿no? Es justamente por eso que se llama existencial. Existe alguna siquiera, ¿no? Que se va a llamar Luis. Ahora, también existe por ahí, ¿no? Un existencial un poquito más fuerte, que es, existe un único X, ¿no? Tal que el P de X. Es decir, solamente una persona debe de cumplir. O un objeto, o lo que sea, el número, el animal, la estrella, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso va a ser solamente una cosa, ¿sí? Ahora, aquí podemos hacer también ciertos juegos, ¿no? Que sería el negar, ¿no? Sus negaciones. En este caso, al negar yo el para todo X, entonces se va a cumplir el P de X, podemos usar lo que viene a ser existe, ¿no? Existe algún X, ¿no? Tal que no se cumpla P de X, ¿sí? Esta va a ser su negación. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Habíamos dicho que se tiene que cumplir para todos. Pero si uno de ellos no cumple, ya hemos negado todo esto de acá. ¿Sí? No es necesario que todos, ¿no? Que todos los elementos no cumplan con esta premisa para negarlo, ¿no? En este caso, solamente con uno ya bastaría para nosotros negarlo. Ahora, por el otro lado, en este caso, ¿no? El existencial, vamos a tener que para todo X se va a dar de que no se cumple la premisa X. ¿Sí? Estas son las negaciones de los cuantificadores, ¿no? Negaciones. Vemos que se niega la premisa y se intercambian, ¿no? Los cuantificadores. Si era para todo, ahora va a ser existe. Y si existe, pues en este caso va a ser para todo, ¿no? Esta es la manera de negarlos, ¿sí? Por otro lado, tenemos el razonamiento inductivo, ¿sí? ¿En qué consta este razonamiento inductivo?
pues vamos a tener, ¿no? Una posición, ¿no? Que va a depender de un número, ¿sí? Vamos a poner un número A, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer es probar que esto es válido, ¿no? Para 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Yo quiero probar esto, que esta proposición es válida para todos los números. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo que probar, ¿no? De que el P1 es verdadero, ¿no? Es verdadero. Demostrar. Demostrar. Ok. Entonces, obteniendo esto, ya tenemos el primer paso. ¿Qué hacemos después? Pues simple. Tenemos que demostrar que si el P, ¿no? de n es verdadero, entonces, ¿no? el P de n más 1 es verdadero. ¿Sí? Si yo puedo demostrar esto, ¿sí? También lo demostramos. ¿No? Si yo puedo demostrar esto, ya he mostrado para todos los números. ¿Por qué? Porque si yo puedo demostrar que si se cumple uno, se demuestra el siguiente, ¿no? Entonces, como ya tengo que demostrar del primero, se va a demostrar el 2, de la misma forma el 3, el 4, el 5, el 6, así sucesivamente hasta el infinito. Así que solamente necesito de estas dos cosas. Así es simple. Este es el razonamiento inductivo, ¿no? Claro, hay otras formas de verlo, ¿no? Puede ser que comencemos en el 2 o del 3, ¿no? O más adelante, ¿no? Según lo que se busca, ¿no? Podemos arreglar un poco esto, ¿no? Pero esta es la idea principal. Demostrar un primero y demostrar que con uno cualquiera se va a demostrar el siguiente a ese, ¿no? Ya está. Entonces, vayamos a lo que es un sistema axiomático. ¿Qué es un sistema axiomático? Es simplemente a un sistema de axiomas, cosas que se toman, ¿no? Por verídicas, ¿ok? Se toman por verídicas porque sí, porque lo vemos lógico, porque lo vemos sensato, creo en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Cualquier conjunto de premisas se va a tomar como un sistema axiomático. Que claro, esto van a ser premisas, ¿no? Respecto a ciertos elementos, a lo que vendría a ser creencias, ¿no? Creencias acerca de algo, filosofías acerca de algo. ¿Qué sucede? Pues tenemos que buscar nosotros de que este sistema axiomático en el que nosotros estamos creyendo, que estamos depositando la confianza, sea consistente. ¿Cómo yo sé que este sistema está trabajando bien? Pues hay una sola forma de hacerlo. Demostrar, ¿no? Demostrar que existe, ¿no? Existe, por lo menos, algún Q tal que Q sea falso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué demostrar no que algo sea falso hace que mi sistema axiomático sea consistente? Pues simple. Yo no puedo decir de que P y no P sea verdadero. ¿Esto tiene sentido? Pues no lo tiene. Justamente esto tiene que ser universalmente falso, ¿no? Para todos los casos, los lógicos al menos. Es por eso que nosotros siempre buscamos, ¿no? Que haya una consistencia, que al menos haya una cosa que no se pueda demostrar con nuestro sistema axiomático. Si yo puedo demostrar todo, significa que yo también puedo demostrar de que, pues, la contradicción es verdadera, lo cual no tiene sentido. Es por eso que buscamos justamente demostrar que algo sea falso, por lo menos una cosa, ¿sí? Y eso también nos lleva a lo último del video, a la parte gorda. Vamos. El teorema de la incompletitud de Gödel. ¿Qué dice este teorema? Pues cualquier sistema axiomático que sea capaz de replicar el sistema de aritmética de Peano es inconsistente o contiene afirmaciones que no pueden ser probadas o desmentidas. A ver, lo traduzco al español. Lo que quiere decir el teorema de incompletitud de Gödel es que cualquier sistema matemático, ¿sí? O es inconsistente, es decir, que puede demostrar todo, o contiene afirmaciones que no pueden ser probadas o desmentidas. Es decir, por más conocimiento que tengas, por más que tengas las mejores máquinas, por más que seas, no sé, Einstein o alguna especie de genio, no vas a poder demostrar ciertas afirmaciones, ¿sí? Ni tampoco vas a poder decir que son falsas, ¿sí? Ni falso ni verdadero. No puedes decir nada respecto a estas afirmaciones. No se pueden demostrar. Así es simple, ¿sí? ¿Y por qué digo cualquier sistema de las matemáticas? Porque ahí estoy poniendo explícitamente, ¿no? El sistema, ¿no? de aritmética de Peano. Pues el sistema de aritmética de Peano
es simplemente el que usamos todos los días. No, 1 más 1 es igual a 2. No, 1 menos 1 es igual a 0. Sí, si nosotros podemos replicar eso con algún sistema axiomático, entonces o va a ser inconsistente o, como digo, pues van a haber cosas que no se pueden demostrar. Voy a dejar ahí abajo en la descripción algunos videos, ¿no? Que hablan más acerca de esto, ¿sí? Porque es un tema muy complejo, ¿sí? Eh, en mi caso, pues yo, bueno, no sería capaz de demostrar esta parte de la lógica, pero es algo que siempre se menciona, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta. Por más que nosotros seamos unos genios, ¿no? Hay algunas cosas que no se van a poder demostrar, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado, ¿no? A la hora de querer demostrar todo lo que encontremos. Así que sin más que decir, dale like al video, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Muchas gracias.